Renuncié al trabajo. Necesito que me ayudes con los gastos un tiempo a mí y a los niños, me dijo mi hermana. Le dije que no. No grité ni le colgué. Solo le dije que no podía hacerme cargo de una decisión que ella había tomado sola. A los pocos días, mi mamá me escribió: si no regresas y no ayudas a tu hermana, entonces olvídate de nosotros. Días después, dejé de mandarle dinero a Carla y cancelé la transferencia automática que tenía para mis papás. Creo que ahí empezaron a entender que esta vez no iba a resolverlo todo. Me llamo Raquel Hernández. Tenía 32 años cuando pasó todo esto, y trabajaba como ejecutiva de ventas en una comercializadora grande en Ciudad de México. Me iba bien, no era rica ni vivía con lujos. Pero después de muchos años de trabajo, presión y comisiones que cambiaban cada mes, por fin había logrado cierta estabilidad. Mi sueldo base era bueno, pero lo fuerte venía de las ventas a cuentas grandes. Había meses muy buenos, con comisiones fuertes, en los que podía pasar de los 60,000 pesos libres. Había otros más normales, en los que tenía que cuidar cada gasto. En los meses buenos, apartaba todo lo que podía, porque sabía que el siguiente podía caer menos. Con orden, me alcanzaba para pagar la hipoteca de una casa pequeña que había comprado en Clavería, en Azcapotzalco. La casa no era enorme, pero era mía. Tenía un patio chico, una cocina con buena luz y una recámara extra arriba, que yo usaba para guardar cosas y trabajar cuando me llevaba pendientes. Me había costado años de ahorro, trámites, desvelos, y muchos fines de semana diciendo que no a planes porque estaba juntando para el enganche. Mis papás vivían en Tlalnepantla. Mi hermana mayor, Carla, rentaba un departamento no muy lejos de ellos. Tenía 35 años. Se había divorciado unos meses antes y tenía 2 hijos, Diego de 10 y Mateo de 8. Trabajaba, recibía pensión del papá de los niños, pero siempre decía que no le alcanzaba. Entre renta, comida, transporte, uniformes, consultas, útiles y gastos de todos los días, vivía apretada. Los niños iban a escuela pública, pero aún así, todo sumaba. Yo llevaba tiempo ayudándola con dinero. A veces eran 8,000 pesos al mes, a veces 10. Dependía de lo que me pidiera y de cómo me hubiera ido con las comisiones. En ese momento me parecía normal. Era mi hermana. Estaba pasando por un divorcio difícil, y yo sentía que no podía hacerme a un lado. Pero, si soy honesta, eso no empezó con el divorcio. Desde niñas, mis papás se acostumbraron a que Carla necesitaba más apoyo y yo podía aguantar más. Cuando a mí se me daban bien las matemáticas, me ponían a explicarle los ejercicios a ella. Cuando Carla quiso clases de piano y yo también, dijeron que solo podían pagarle a una. La eligieron a ella. Cuando yo sacaba buenas calificaciones y Carla apenas pasaba, en lugar de felicitarme, me decían que tenía que ayudarle más. A Carla le compraron un coche usado cuando entró a la universidad. A mí me decían que cuando lo necesitara también podría usarlo, aunque todos sabíamos que era de ella. En la universidad, a Carla le pagaron las colegiaturas completas. A mí me pidieron que buscara becas y trabajara medio tiempo, porque ella necesitaba más apoyo. Con los años, eso se volvió costumbre. A Carla la ayudaban. A mí me pedían que ayudara. Por eso, cuando ese martes por la mañana sonó mi teléfono y vi su nombre en la pantalla, pensé que iba a pedirme dinero otra vez. Pero en cuanto contesté, noté algo raro. Sonaba tranquila, casi contenta. Raquel, ¿adivina qué? Renuncié. Me quedé con la taza de café en la mano. ¿Qué? Renuncié. Llegué a la oficina, hablé con mi gerente y me fui. Ya no podía más. No supe qué decir al principio. Carla, ¿y cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo vas a mantener a los niños? Ella soltó una risa nerviosa, como si yo estuviera exagerando. Por eso te estoy hablando. Necesito que me ayudes unos meses. En lo que descanso un poco me recupero y encuentro algo mejor. ¿Y tu finiquito? Me va a durar nada, Raquel. Entre renta, deudas y cosas de los niños se me va en 2 semanas. ¿Entonces quieres que yo cubra tus gastos mientras encuentras otro trabajo? No lo digas así. Estoy agotada. Tú sabes cómo ha sido todo desde el divorcio. Tú ganas bien. ¿Me puedes echar la mano un tiempo? Respiré despacio. Si contestaba desde el enojo,
Sabía que después iban a usar cada palabra contra mí. Carla, puedo ayudarte a buscar opciones. Puedo apoyarte con algo puntual para los niños si de verdad hace falta. Pero no voy a mantener tu casa porque renunciaste sin tener otro trabajo. Su tono cambió enseguida. Entonces voy a hablar con mis papás. Ellos sí van a entender. Y me colgó. Me quedé viendo el celular con una sensación conocida. Era lo mismo de siempre. Cuando Carla no conseguía lo que quería, corría con mis papás para que ellos terminaran presionándome. Media hora después llamó mi mamá. Raquel Hernández, ¿qué está pasando contigo? Hola mamá. No te hagas. Carla me llamó llorando. Dice que te negaste a ayudarla justo cuando más te necesita. Mamá. Carla renunció sin tener otro trabajo. Quiere que yo le pague todo mientras descansa. No está descansando por gusto. Está saliendo de un divorcio horrible. Necesita recuperarse. Una cosa es ayudarla y otra mantenerla por completo. No puedo hacer eso. Piensa en tus sobrinos. Diego y Mateo no tienen la culpa. Lo sé. Los quiero. Pero eso no significa que Carla pueda dejar su trabajo y pasarme a mí la responsabilidad. Hubo un silencio breve. Luego mi mamá bajó la voz, como si ya hubiera pensado la solución. Raquel, aunque sea por un tiempo, recíbela en tu casa. Tienes la recámara de arriba. Ahí pueden acomodarse mientras Carla encuentra algo. Sentí un golpe en el pecho. Esa es mi casa, mamá. La casa que yo pago. Es tu hermana. No la puedes dejar así. No la estoy dejando en la calle. Estoy diciendo que no voy a entregar mi casa por una decisión que ella tomó sin hablar con nadie. Raquel, no seas dura. Tú sabes que si fuera al revés, ella también tendría que ver cómo ayudarte. Me salió una risa seca, sin ganas. Mamá, sabes que eso no es cierto. Discutirlo no servía de nada. Con mi mamá pasaba eso. Si ella ya había decidido quién sufría más, era muy difícil moverla de ahí. Luego me pasó a mi papá. Raquel, ve quitando tus cosas de esa recámara. Los niños van a necesitar espacio. Papá, yo no acepté eso. Es tu familia. Sí, papá. Y también es la casa que yo estoy pagando. Ya deja de pensar solo en ti. Cuando colgaron, me quedé sentada en el coche, en el estacionamiento de la oficina. No lloré. Tenía ganas, pero no lloré. Me quedé quieta, con las manos sobre el volante, intentando entender cómo una renuncia de Carla se había convertido en una obligación mía. Lo que más me pesaba eran Diego y Mateo. Ellos no habían decidido nada, pero tampoco podía convertirme en la solución automática cada vez que Carla hacía algo sin plan. Entonces recordé algo. 4 meses antes, mi jefe, Julián, me había hablado de una posición en la sucursal de Querétaro. No era una vacante urgente. La sucursal estaba creciendo y buscaban mover a alguien con experiencia en cuentas grandes. En ese momento dije que no porque acababa de comprar la casa y no quería moverme. Pero sentada ahí, con el teléfono todavía en la mano, pensé en esa opción. No lo hice sintiéndome valiente. Más bien estaba cansada y asustada, y aún así supe que tenía que moverme. Me bajé del coche, subí a la oficina y toqué la puerta de Julián. ¿Te acuerdas del cambio a Querétaro que me ofreciste? Levantó la vista. Sí. ¿Ahora sí te interesa? Sí. ¿Sigue disponible? La posición sigue abierta. Recursos Humanos ya había autorizado el movimiento la vez pasada. Hay que reactivar el trámite, pero podrías empezar en transición el lunes. ¿Estás segura? No le conté todo, solo lo necesario. Necesito moverme de ciudad y necesito hacerlo pronto. Julián no hizo más preguntas. Está bien, déjame hacer llamadas. Ese mismo día marqué a Javier, un amigo que trabajaba como asesor inmobiliario. Necesito rentar mi casa, le dije. Se quedó callado unos segundos. Raquel, acabas de comprarla. Lo sé, pero necesito moverme. No quiero dejarla vacía. No te prometo nada tan rápido, pero traigo 2 prospectos buscando por Clavería. Uno ya viene medio avanzado. Si les interesa y pasan filtros, quizás se puede mover. Que sea gente seria. Y con contrato bien hecho. Eso sí, nada de palabra. Esa tarde casi no trabajé. Abría archivos, contestaba correos, pero mi cabeza estaba en otro lado. Hice listas, documentos, ropa,
computadora portátil, escrituras, recibos, hipoteca, internet, llaves, cajas, cosas que llevaría, cosas que guardaría, cosas que podía dejar si entraban inquilinos. Sabía que, si dudaba demasiado, podían aparecerse en mi puerta con maletas y niños, y después todo sería más difícil. Pedí los días que restaban de la semana. Empaqué lo indispensable: ropa, documentos, mi computadora portátil, algunos libros, recuerdos personales. No intenté mudarlo todo. Solo saqué lo personal y lo que no quería dejar en manos de nadie. Lo demás lo llevé a una bodega pequeña o lo dejé en la casa para que pudiera rentarse amueblada de manera sencilla. Javier se movió rápido, pero no fue magia. Un prospecto se cayó porque no completó documentos. La otra pareja ya venía buscando por la zona desde semanas atrás. Una maestra y un ingeniero en sistemas con una niña de 7 años. Les urgía mudarse, pero no querían cualquier cosa. Vieron la casa el jueves por la tarde. Me dieron buena impresión. No perfecta, porque una visita no basta para conocer a nadie, pero sí seria. Javier les pidió comprobantes de ingresos, identificaciones y referencias. También dejamos la firma condicionada a que saliera una póliza jurídica básica. Yo no quería improvisar con una propiedad que todavía estaba pagando. La renta quedó en 24,000 pesos al mes porque la casa estaba amueblada, en buena zona de Clavería y lista para entrar. No era dinero libre, cubría casi toda la hipoteca, pero al menos la casa dejaba de pesarme completa cada mes, y eso ya cambiaba mucho. El viernes por la tarde terminé de subir las últimas cajas al coche. Había mandado otras por paquetería al departamento temporal en Querétaro, donde me confirmaron que podían recibirlas. Renté por internet un departamento amueblado, sencillo, por unos meses. No era ideal, pero como ya tenía muebles básicos, podía llegar con poco. El sábado salí antes de las 6 de la mañana para evitar lo peor de la salida hacia la México-Querétaro. No era puente ni temporada alta. Llevaba el tanque lleno, tarjeta y algo de efectivo para casetas, café en un termo y las cajas acomodadas como pude. Era una mañana fresca y gris, de esas en que la ciudad todavía parece medio dormida. Hice poco más de 3 horas, contando una parada rápida y algo de tráfico antes de salir del todo. Llegué cansada, con dolor de espalda y con la sensación rara de haber dejado mi vida anterior en cajas y en una bodega. El lunes entré a trabajar en transición. La oficina de Querétaro era más pequeña que la de Ciudad de México, pero la gente parecía amable y el trabajo era casi el mismo. Julián me había recomendado bien, así que mi nueva jefa me recibió sin demasiadas preguntas. El martes compré despensa, artículos de limpieza y lo básico para no vivir entre bolsas. El internet del departamento ya lo había dejado contratado. Mientras lo instalaban, usé datos del celular y trabajé desde la oficina cuando podía. No se sentía como empezar de cero. Se sentía raro, incómodo, como vivir de paso, con ropa en maletas y muebles prestados. Pero también se sentía más ligero. Mi familia ya no podía llegar a mi casa en cualquier rato libre para dejarme encima sus problemas. El miércoles en la tarde me llamó Javier. Raquel, ya quedó lo de tus inquilinos. La póliza salió, firmaron y entraron ayer. Ya hicieron el SPEI del mes. Solté el aire. Gracias, de verdad. Hay otra cosa, no tan buena. Me quedé callada. Ayer en la tarde llegó una mujer con 2 niños y una camioneta pequeña. Traía maletas, bolsas y cajas. Se puso a tocar. Decía que era la casa de su hermana y que necesitaba entrar. Cerré los ojos. Carla, supuse. Los inquilinos me hablaron porque no sabían qué hacer. Ella insistía en que tenía derecho a entrar. Ellos le explicaron que estaban rentando contigo y que tú ya no vivías ahí, pero se puso muy alterada. Y luego, llegaron 2 personas mayores. Imagino que tus papás. Hubo discusión en la banqueta. Varios vecinos se asomaron. Tu mamá parecía más preocupada por el escándalo que por otra cosa. Al final se fueron. Había imaginado ese momento, pero escucharlo me dejó una mezcla rara de tristeza y alivio. Habían llegado listas para instalarse en mi casa, como si mi opinión no importara, y se encontraron con otra familia viviendo ahí. ¿Te llamaron? Tu mamá me marcó después. Quería que le dijera dónde estabas. Le dije que no podía dar esa información. Esa noche empezó el bombardeo. Primero llamó mi mamá.
Luego mi papá. Luego Carla. No contesté. Después llegaron los mensajes. Raquel. Márcame. Fuimos a tu casa. Y hay gente ahí. ¿Dónde estás? Esto no se hace. No puedo creer que nos hayas hecho esto. No tengo dónde vivir con mis hijos. Puse el teléfono en silencio y me acosté. Dormí mal. A la mañana siguiente tenía 12 llamadas perdidas y muchos mensajes. Los leí mientras tomaba café en la barra del departamento. El señor de la casa dijo que te fuiste a otra ciudad. Explícame qué hiciste. Diego y Mateo están preguntando por su tía. Tu hermana está destrozada por tu culpa. Le contesté solo a mi mamá. Me mudé. Dejen de buscarme. Pensé que tal vez con eso entenderían. Pero esa noche llegó el mensaje que me dejó viendo la pantalla un buen rato. Si no regresas y no ayudas a tu hermana, entonces olvídate de nosotros. Para nosotros, aquí se acabó todo. Me dolió. No voy a decir que no. Aunque una parte de mí llevaba años esperando algo así, leerlo fue distinto. También sentí un cansancio que no era de ese día. Era algo que venía acumulando desde hacía años. Le contesté una sola cosa. No voy a discutir esto por mensaje. Durante 2 días no hubo llamadas. Luego Carla publicó en Facebook. No copio las palabras exactas, pero el mensaje era claro. Decía que había renunciado porque estaba agotada después del divorcio, que su propia hermana se había negado a ayudarla y que ahora estaba sin sueldo fijo, con una pensión que no le alcanzaba, con 2 hijos y sin saber cómo salir adelante. Cerraba diciendo que a algunas personas les importaba más el dinero que la familia. Los comentarios empezaron rápido. Algunas amigas la apoyaron sin preguntar nada. Otras dijeron que la familia no debería dejarla sola. Mi mamá no comentó, pero le dio me gusta. Eso me pegó más de lo que esperaba. No fue agradable. Una puede saber que la historia está incompleta, pero leer a gente hablando de ti como si fueras una mala persona duele. Me dieron ganas de contestar, explicar, subir capturas. No lo hice. Después, algunos familiares hicieron preguntas incómodas. Mi prima Lucía preguntó si Carla no había renunciado sin tener otro trabajo. Mi tío Marco comentó que la decisión había sido de ella. Mi tía Sara escribió que una cosa era apoyar y otra mantener a alguien por tiempo indefinido. No todos me defendieron. Algunos se quedaron callados. Otros prefirieron no meterse. Pero al menos ya no era solo la versión de Carla flotando sola. Esa noche, en mi departamento temporal, me acordé de algo que había dejado en segundo plano. Meses antes, mis papás me habían pedido ayuda porque estaban en problemas económicos. A mi papá le habían reducido la jornada en la empresa donde trabajaba, y mi mamá, que trabajaba en una tienda departamental, ganaba poco. Antes iban justos, pero podían. Con el recorte, ya no completaban. Me dijeron que no podían pagar completa la hipoteca de su casa, y me preguntaron si podía apoyarlos un tiempo. No era una mensualidad enorme, pero con el recorte de mi papá se les había vuelto pesada. Yo, en mi papel de hija cumplidora, programé una transferencia automática de 12,000 pesos mensuales. Llevaba meses haciéndolo. También llevaba meses mandándole dinero a Carla. Entre una cosa y otra, se me iban más de 20,000 pesos mensuales en problemas que no eran míos. Yo me decía que era temporal, que era familia, que después se acomodarían. Pero mi mamá acababa de decirme que me olvidara de ellos. Carla estaba diciendo en redes que yo la había abandonado, y aún así, mi dinero seguía saliendo puntual cada mes. Abrí la aplicación del banco, cancelé la transferencia automática y les mandé captura a mis papás con un mensaje breve. Si ya no quieren saber de mí, tampoco voy a seguir pagando parte de la hipoteca de su casa. Mi teléfono sonó unos minutos después. Esta vez contesté. «Raquel, ¿qué hiciste?», dijo mi mamá. Cancelé la transferencia. «No puedes hacernos esto. Sin ese dinero no completamos». «Lo siento, mamá. Ya no voy a pagarla». La escuché llorar. «Carla y los niños están con nosotros. No nos alcanza para darles de comer y pagar la casa. Entonces Carla tiene que volver a trabajar. Necesita tiempo. Necesita ingresos. Tiene 2 hijos. Tu papá está a medio turno. No alcanza. Entonces mi papá tendrá que buscar otro ingreso o un trabajo de tiempo completo. No lo digo con gusto,
Pero eso hace cualquier adulto cuando el dinero no alcanza. Todo esto está pasando porque te fuiste. No. Carla renunció sin tener nada seguro. Ustedes decidieron respaldarla y exigirme que yo resolviera. Esas fueron decisiones de ustedes. Somos tu familia. Yo también era su familia cuando me dijeron que me olvidara de ustedes. No lo dijimos en serio. Me quedé callada. Una parte de mí quería creerle. Otra parte, la más cansada, ya no podía seguir acomodando mi vida alrededor de frases que me lastimaban y luego se retiraban cuando necesitaban dinero. Pues a mí sí me dolió, mamá. Colgué y apagué el teléfono. No me sentí fuerte. Me temblaban un poco las manos. Me sentí triste, culpable a ratos, y al mismo tiempo tranquila de una forma que no conocía bien. Las 2 semanas siguientes no fueron perfectas, pero fueron más silenciosas. Me metí al trabajo y empecé a conocer Querétaro poco a poco. Seguía en un departamento temporal, con cajas sin abrir y ansiedad algunas mañanas, pero ya no estaba pagando los problemas de todos. La renta de la casa de Clavería empezó a entrar puntual. Después de cubrir la hipoteca, no me quedaba una fortuna, pero sí dejaba de poner dinero de mi sueldo para sostener esa casa. Entre eso y lo que ya no mandaba a Carla ni a mis papás, por primera vez en años mi dinero no desaparecía antes de que yo pudiera hacer planes. Entonces me llamó Julián, mi ex jefe de Ciudad de México. Raquel, te aviso algo incómodo. Se me cerró el estómago. ¿Qué pasó? Tu mamá vino a la oficina. Se presentó en recepción y pidió hablar conmigo. Cerré los ojos. No puede ser. Le di unos minutos porque la reconocí de la comida de fin de año. Me dijo que estabas abandonando a tu familia y que yo debía convencerte de seguir ayudándolos. Cuando le dije que era un asunto personal, insistió en que la empresa podía hacer algo para que no dejaras de mandar dinero. Me dio vergüenza. Una vergüenza pesada, aunque yo no hubiera hecho nada. Julián, lo siento muchísimo. No tienes que disculparte. Le expliqué que nadie en la empresa puede tocar tu sueldo por una petición familiar y que lo que haces con tu dinero no es asunto nuestro. Solo quería avisarte por si intenta contactar a alguien más. Cuando colgué, me quedé un rato sin moverme. Mi mamá había ido a mi trabajo anterior a hablar de mi sueldo. Eso ya era otra cosa. Podía meterme en problemas en el trabajo. Esa noche me senté frente a la computadora portátil y les escribí un correo a los 3. Tardé mucho. No quería insultar, quería que quedara claro. Les dije que Julián me había informado de la visita de mi mamá a la oficina. Les pedí que no volvieran a contactar a mis jefes, compañeros ni lugares de trabajo. Les expliqué que estaba guardando llamadas, mensajes, publicaciones y cualquier intento de interferir con mi empleo. Si alguno volvía a presentarse en mi trabajo o a exigirme dinero por esa vía, buscaría asesoría legal, levantaría una constancia de hechos y documentaría todo. Terminé con una frase simple. Les pido que respeten mi decisión y me dejen en paz. Mandé el correo y bloqueé sus números. Pasaron 3 días sin noticias. Luego una semana. Luego 2. Empecé a pensar que quizá la posibilidad de una consecuencia real les había hecho entender que yo iba en serio. Una noche me llamó Lucía. ¿Cómo vas por allá?, me preguntó. Bien. Cansada, pero bien. ¿Y por allá?, suspiró. Tu familia está batallando. Tu papá consiguió otro medio turno en un supermercado, acomodando producto por las noches. Carla volvió a trabajar. Me quedé callada. ¿Volvió? Sí, en un centro de atención telefónica. No está feliz, pero ya está trabajando. ¿Y mi mamá? Sigue diciendo que abandonaste a la familia, pero muchos piensan que Carla se metió sola en el problema. No respondí enseguida. ¿Tú qué piensas? Lucía guardó silencio un momento. Yo creo que hiciste lo que podías. Y sí, duele, pero también ya se estaban pasando contigo. Cuando colgué, me sentí menos sola. No me sentí feliz ni victoriosa. Solo un poco menos confundida. Carla estaba trabajando otra vez. Mi papá estaba buscando más ingresos. Las cosas no se habían arreglado, pero por primera vez sus problemas no estaban cayendo directo sobre mí. Pasaron meses, no 3 ni 4. Más bien el resto de ese año se fue en trabajo, trámites, silencio y aprender a vivir sin esperar una llamada de emergencia cada semana. La casa de Clavería siguió rentada.
Mis inquilinos pagaban puntual y solo me escribían por cosas normales. Una llave, un recibo, una duda del calentador. Nada grave. Con mi sueldo, mis comisiones y el dinero que ya no se me iba en sostener a otros, pude ordenar mis cuentas. No cambió todo de golpe. Solo empecé a tener margen. Un fondo de emergencias, ahorros que no tocaba cada mes. La posibilidad de pensar antes de reaccionar. Casi 9 meses después de mudarme, empecé a ver departamentos en Querétaro. No buscaba nada lujoso. Quería algo de 2 recámaras, bien ubicado, donde pudiera vivir sin sentir que alguien podía llegar a exigir un espacio. Un sábado en la mañana estaba en una cafetería revisando anuncios cuando me escribió Lucía. «Te paso el chisme de acá». Le marqué. «A ver, ¿qué pasó? Tu papá sigue con los 2 trabajos. Se ve cansado, pero están pagando lo básico. Tu mamá hace horas extra cuando puede. Carla sigue viviendo con ellos y están todos apretados. Pelean mucho por espacio y privacidad». Me quedé mirando la computadora portátil. «Suena pesado». «Sí». Les pegó. «Pero también era insostenible que todo dependiera de ti». Sentí culpa. No como antes, que me arrastraba, sino como una punzada que podía reconocer sin obedecerla. A veces siento que nada de esto habría llegado tan lejos si me hubieran escuchado antes de pedirme dinero. «Lo sé», dijo Lucía. «Y aunque no todos lo digan, varios piensan lo mismo». Después de colgar, volví a mirar los anuncios. Había un departamento de 2 recámaras a una distancia razonable de la oficina. Unos 15 minutos en un día tranquilo y bastante más en hora pico, como pasa siempre. Tenía balcón, cocina remodelada y vista hacia una avenida con árboles. No era enorme ni de revista, pero estaba cuidado. Costaba poco más de 2,5 millones de pesos. No era una decisión pequeña. Saqué una libreta e hice números con calma. La renta de Clavería cubría casi toda la hipoteca de esa casa. Mi sueldo base cubría mis gastos normales. Las comisiones, cuando caían bien, me permitían ahorrar. Traía ahorros de antes y, después de varios meses sin mandar más de 20,000 pesos mensuales a mi familia, por fin tenía un fondo más sólido. Aún así, no me lancé a ciegas. Hablé con una asesora, revisé opciones de crédito, pregunté por gastos notariales, avalúo, seguros y mensualidades. No quería repetir el patrón de tomar decisiones por presión. Fui a ver el departamento el lunes siguiente. Era mejor en persona. Tenía buena luz, pisos cuidados y una sala pequeña pero cómoda. La asesora y yo revisamos papeles. La preaprobación no salió al día siguiente ni sin tropiezos. El banco tomó en cuenta mis ingresos, mis ahorros y la renta de Clavería, pero aún así me pidió estados de cuenta, comprobantes, cartas laborales, recibos y documentos de la casa. Una hoja salió borrosa. Un dato estaba mal capturado. Una cita se movió. Nada fue rápido. Mientras eso avanzaba, Lucía me contó que Carla seguía diciendo que yo le había arruinado la vida. ¿Y ahora qué dice?, pregunté. «Que por tu culpa tuvo que volver a trabajar». Me reí, pero no con alegría. Más bien con cansancio. Yo no la obligué a renunciar. No. Pero admitir eso le costaría más. Mis papás ya casi no me mencionaban, según Lucía. Mi mamá seguía dolida, o enojada, o las 2 cosas. Mi papá trabajaba más de lo que podía. Carla seguía incómoda en la casa de ellos. Los niños seguían siendo niños en medio de adultos que no habían sabido hacer bien las cosas. Pensaba en Diego y Mateo seguido. Ellos no tenían la culpa. A veces me daban ganas de escribirles, de mandarles algo, de preguntar cómo estaban, pero sabía que cualquier contacto podía convertirse otra vez en una puerta abierta para exigencias. Decidí esperar, no por castigo, sino porque todavía no sabía cómo acercarme sin volver al mismo lugar. Si algún día los buscaba, tendría que ser de una forma que no pasara por pagar culpas ajenas. Casi 2 meses después de iniciar el proceso, firmé la compra del departamento. No me sentí como imaginaba que una se siente al recibir unas llaves. Estaba cansada y nerviosa. Me quedé parada en la sala vacía, con las llaves en la mano, mirando la luz entrar por los ventanales. Me daba miedo la nueva deuda. Pensé en mi mamá trabajando horas extra,
en mi papá saliendo de noche al supermercado, en Carla atendiendo llamadas en un trabajo que odiaba, en mis sobrinos durmiendo en una casa donde todos estaban apretados. No era una sensación simple, pero también había tranquilidad. Mi teléfono estaba en silencio. No había llamadas exigiéndome dinero. No había mensajes diciéndome que sacara mis cosas de una recámara de mi propia casa. No había nadie parado en mi puerta con maletas, esperando que yo me hiciera a un lado. Durante años, ellos se acostumbraron a que yo resolviera. Y yo también me acostumbré. Esa fue la parte más difícil de aceptar. No solo esperaban que yo pagara, cediera o me acomodara. Yo misma aprendía a hacerlo antes de que me lo pidieran. No los odiaba. Tampoco quería verlos hundidos. Pero entendí que ayudar también tenía que tener un límite. Carla volvió a trabajar. Mis papás encontraron una manera, incómoda pero posible, de sacar su casa adelante. No hubo una gran disculpa. No hubo conversación familiar donde todos se entendieran y se abrazaran. Hubo distancia. Hubo silencio. Hubo días en que me sentí mala hija, y otros en que apenas podía creer que hubiera aguantado tanto. Yo seguí en Querétaro. Conservé la casa de Clavería rentada, cuidé mis cuentas y aprendí a dejar las cosas por escrito cuando hacía falta. También aprendí a no contestar cada vez que alguien quería volver a contar las cosas a su modo. A veces me daba tristeza pensar que las cosas con mi familia no fueran de otra manera. Me hubiera gustado que pedir ayuda no se volviera una orden, y que decir que no fuera tomado como una traición. Pero esa no era la familia que tenía, o al menos no en ese momento. Un día, después de trabajar, entré a mi departamento, dejé las llaves en la mesa y me quedé un momento en silencio. Había platos sin lavar, una caja todavía sin abrir y una gotera pequeña en el baño que tenía que reportar. No era una vida perfecta, ni siquiera era una vida completamente tranquila, pero era mía. Y eso ya era bastante.